¿Te gusta el rock de los 60s? ¿Has escuchado a bandas como The Beatles, The Rolling Stones o tal vez The Who? ¿O quizá te has preguntado alguna vez qué relación existe o existió entre el rock y la cultura política en Reino Unido? Bien, mi nombre es Valentina Rivera Buitrago, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Universidad Militar Nueva Granada, y en los siguientes minutos intentaremos dar respuesta a ese interrogante. Para iniciar a explicar dicha relación entre el rock y la cultura política británica, es fundamental contextualizar nuestro análisis dentro de conceptos tales como la identidad, la música y la cultura. Iniciando en esta oportunidad con Tania Vázquez, quien en su artículo La transformación de la opinión pública ante el resurgimiento de los nacionalismos, señala que la identidad tanto individual como colectiva se manifiesta en aspectos tales como los intereses y las convicciones, encontrándose en constante transformación y obedeciendo al contexto social del momento. De manera que cuando nos concentramos en elementos tales como la música, contemplada por ejemplo por Mauricio Martinello en su artículo Música y movilización sociopolítica, como la expresión artística con mayor efecto sobre el ser humano gracias a su capacidad de producir emociones fuertes y su carácter universal, es imposible no interesarse por conocer su impacto o papel dentro del proceso de creación de identidad política de las sociedades. Para Patrick Durand, tal como lo señala en su artículo La música en la construcción de la identidad política, los estudios culturales le permiten al individuo ser político, es decir, generar sentimientos, opiniones, acciones y o juicios con respecto a diferentes temas. De igual modo, y en palabras de Carlos Egia en su artículo Rock, globalización e identidad local, el proceso de creación de identidad se basa en la capacidad de asimilar y adaptar elementos culturales exteriores al propio contexto cultural. Así bien, la música como forma cultural le permite al individuo interpretar su entorno. Entonces, ya que tenemos todo este engranaje conceptual sumamente claro, podemos ahora enfocarnos en el objeto principal de nuestro análisis. Ubiquémonos entonces en pleno siglo XX, para ser más exactos, mediados de ese siglo entre los años 60 y los 70. Es decir, nos encontramos en plena época de la Guerra Fría, escenario internacional en el cual el mundo, además de estar intentando recuperarse de las dos grandes guerras, se encuentra dividido de forma bipolar, es decir, se debate entre capitalismo y comunismo. Y además la sociedad se encuentra exhausta y altamente preocupada por la tensión nuclear existente entre la URSS y los Estados Unidos, situación que se desencadena tal como lo describe Areani Moros en su texto Rebeldes con causa, los movimientos contraculturales de los largos 60 en los Estados Unidos de Norteamérica, una revolución cultural protagonizada e integrada en su mayoría por estudiantes, quienes canalizaron a través de la música, las drogas y la liberación sexual su sentir. Momento entonces cuando, así como lo narra Oded Ale Browner en su artículo Music and Protest, The Case of the 1960s and its Long Shadow, las culturas políticas y las culturas musicales populares se cruzan y el rock hace su gran aparición. Este género musical, concebido durante esta época como un movimiento ideológico, deseaba, como lo afirma Rush González en su artículo acerca de la ideología del rock, una meditación en torno a la contracultura, llegar por sus novedosos ritmos a los jóvenes y a través de ellos, naturalmente inquietos, inconformes y rebeldes, transformar la sociedad y sus estructuras. Sus notas alegres y sus letras directas expandían en esta generación un anhelo incontenible de esperanza y felicidad. Los movimientos de protesta derivados de este anhelo rechazaban, según Alejandra Vázquez en su artículo La contracultura, el rock como protesta política, tanto al sistema capitalista como al comunista. En otras palabras, se oponían rotundamente a las culturas dominantes ya establecidas, buscando a través del activismo la creación de una nueva izquierda con un tinte cada vez más radical, que diera lugar a la aplicación de una verdadera democracia participativa y a la promoción de los derechos civiles. Pero ahora la pregunta es si se originó inicialmente en Estados Unidos y así se abordó de forma general, ¿cómo fue que llegó y qué efecto en específico provocó en Reino Unido? Bueno, en este periodo de tiempo la globalización como fenómeno naciente se introduce en el panorama internacional y con ayuda de sus avances tecnológicos comienza a traspasar las fronteras no solo económicas sino también cultural y políticamente. Esta influencia del gigante norteamericano debido a aquello que conocemos como el mundo occidental llega a Reino Unido y allí el rock artísticamente mejora y alcanza un impacto mucho mayor. Bandas como The Beatles o The Rolling Stones se vuelven virales. Y aunque para algunos autores en la sociedad británica la influencia del rock no se sintió con la fuerza con que se hizo en países como Estados Unidos o Alemania Occidental, sus efectos y productos fueron muy similares.
De allí que, como lo relata Holger Neyring en su texto Openings, Politics, Culture and Activism in the 1960s, se lograra en 1963 el tratado que prohibió las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, factor que motivó a los activistas de Gran Bretaña y Alemania Occidental a ir por más, apoyando y enfocando su argumento esta vez a causas tales como el movimiento en contra del racismo y o el rechazo a la intervención militar de los Estados Unidos en Vietnam. Por todo esto mencionado anteriormente, el rock ha sido enmarcado dentro de los lineamientos de la contracultura, entendida por Fernando García en su artículo Contracultura, Subcultura, Contracultura Movida y Cambio Social 1975-1985 como el conjunto de normas generadas a partir de una situación conflictiva. Para García, los movimientos contraculturales se caracterizan por la ambición de los individuos para crear su propia vida en oposición a los dictados de las convenciones y autoridades sociales de su entorno. Sin embargo, tanto para él como para Miguel Ángel Adame Cerón, tal como lo manifiesta en su artículo Antropología, Contracultura y Rock, el rock también se puede enmarcar dentro de los lineamientos de la subcultura, dado que para Adame los orígenes de este género musical se gestan como una subcultura alternativa propia que incluye inquietudes anticonformistas o rebeldes dentro de la cultura en general. En conclusión, podríamos decir que el clima político que generó el final de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría en aquellas generaciones que, tal como lo señalaban los diferentes autores, eran jóvenes cuyos padres se habían ausentado debido a la guerra, provocó la búsqueda constante de la paz, manifestando su deseo de libertad no solo a través de los canales ya establecidos, sino encontrando las manifestaciones sociales y artísticas, sobre todo en este caso haciendo referencia al rock, una herramienta de identificación que podría ser el camino para la revolución no violenta y por lo tanto para el cambio, dejando a su paso frutos tan significativos como que muchos de los movimientos que vemos hoy en día, tales como el feminismo o el ecologismo, se derivan de esa época, y como gran resultado, los jóvenes se convierten en una pieza clave a la hora de tomar decisiones de carácter local, regional, nacional e internacional, factor que prevalece hasta la actualidad. Muchas gracias.